Listo. Bueno. Me avisan si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, Lick. Perfecto. Bueno. Entonces, estaba revisando unos laboratorios y vi que tenían algunos inconvenientes con lo de la gráfica. Es importante que sepamos utilizar estas herramientas del Excel, ya que es probable que en el examen no sean examinados de esta manera. Ya hay que tomar en cuenta de que si se utilizan bien las herramientas de Excel, vamos a ahorrar tiempo, ya que si se realizan a mano, el tiempo se nos limita bastante. Solo dimensionen cómo nos tardaríamos en el momento de estar haciendo las gráficas y todo esto a mano, sí se complicaría bastante. Tomando en cuenta también el escanear un documento y el subirlo a la plataforma. Entonces, sí es necesario que pues manejemos bien estas herramientas. Si tienen algún tipo de dudas, no duden en interrumpir y pues empezamos entonces con la clase. El laboratorio nos pedía resolver 3 ejercicios. El primero nos pedía realizar un análisis de Pareto completo. El análisis de Pareto se realiza utilizando todos los niveles que sean posibles para llegar al problema raíz. En este caso podemos encontrar que para poder determinarlo se deben realizar 3 niveles. Nos estaba preguntando el ejercicio cuál era el problema del cual teníamos que enfocar todos nuestros recursos para poder minimizarlo o de alguna manera eliminarlo. Muchos se fueron a simple vista, entonces tomaron de una vez la porosidad, pero si se dan cuenta nos presentaba una serie de datos, así como en el ejercicio que el licenciado nos presentó en clase. Entonces ustedes debían de desglosar por niveles hasta llegar al problema raíz. Entonces nos desglosábamos por zonas. Entonces nos daba la zona 1, zona 2 y zona 3. Entonces acá lo que teníamos que realizar era poder determinar cuál era el que tenía mayores defectos. Aquí podemos encontrar al momento de realizar la suma. Si no estoy mal, en el ejercicio del libro no nos decían estos datos. Esto lo teníamos vacío. Entonces, al momento de sumarlos, nos daban estos datos. Podíamos ver de que en la zona 3 teníamos la mayor incidencia de errores. Entonces, en nuestro primer nivel de Pareto, dividíamos por zonas, teniendo un total de 70 defectos. Luego la zona 2 era la que le seguía y la zona 1. Podemos observar de que un 48% del total de los defectos estaba en la zona 3, luego este representa el 28% y la zona 1 el 24%. Esto se realiza dividiendo el total de los 146 defectos dentro de cada uno de ellos. Luego el porcentaje acumulado lo íbamos sumando para poder determinar si todo nos cuadraba en un 100%. Bueno, entonces, para el momento de la gráfica, aquí estaba. Se recuerdan que tienen que tomar estos dos datos y el porcentaje acumulado para poder venir y tirarnos el dato en la gráfica. Lo voy a realizar acá para que nos quede un poco más claro. Vamos a seleccionar estas dos columnas, le damos control y seleccionamos esto. Así nos quedan los dos lados seleccionados. Le damos insertar, gráficos recomendados y vamos a tomar el primero que nos sale acá. ¿Sí? Lo que debemos de realizar acá es poner la gráfica como el licenciado nos la enseña en clase para que podamos
poder analizar los datos que necesitamos. Esta línea, primero vamos a colocar los títulos de las ejes para poder saber qué es lo que significa cada uno de ellos. Entonces, acá vamos a hablar qué es el total de defectos. Aquí, como estamos hablando de porcentajes, va a ser el porcentaje acumulado. El título del gráfico se llama gráfica de Pareto. De primer nivel. El nombre de la empresa, ¿cómo se llamaba? Fábrica de válvulas. Y al lado vamos a colocar el error o el defecto que estamos evaluando. En este caso, vamos a colocar las zonas. Ahora, varios dejaron en sus laboratorios que estaba viendo esta línea iniciándola desde la mitad de la primera gráfica. Aquí está mal. Ustedes deben de arreglar los datos de dos lados. Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar con este lado. Seleccionamos esta serie de datos y aquí le damos primero clic derecho para seleccionarlo. Luego clic izquierdo. No, perdón, al revés. Primero clic izquierdo para seleccionar y clic derecho para que nos salga esta serie de opciones. Entonces le vamos a dar formato el eje. Entonces, si se dan cuenta, acá nos dice cuál es nuestro máximo. Aquí nos está preguntando nuestros datos, cuánto es el total de datos que tenemos. Entonces, acá si nos damos cuenta, tenemos un total de 146 datos. Entonces, vamos a decirle acá que nuestro máximo van a ser 146. Aquí ya tenemos, ya bajo la primera barra para poder colocarla donde correctamente se ubica. Pero si se dan cuenta acá, en el mínimo se quedó como un menos 14. Y por eso es de que se baja por eso es de que la línea no queda uniforme. Entonces tenemos que colocarla acá 0. ¿Sí? Ahora en esta parte de acá nuevamente seleccionamos con clic izquierdo. Luego con los datos clic derecho, dar formato del eje y ya nos sale esto. Con un máximo de 1, porque estamos hablando de un 100%. ¿Sí? Entonces acá es como debían de poder graficar esta parte. Las gráficas deben de quedar anchas. Entonces la vamos a colocar acá un 0%. Bueno, entonces así es como se trabajaba esta gráfica para que nos quede este resultado. Siempre vamos a colocar el nombre del responsable y este sería nuestra gráfica de Pareto de primer nivel. Pero como acá todavía no podemos determinar, o sea, aquí podemos ver de que los errores o los defectos se están realizando en una mayor cantidad en la zona 3. Sin embargo, no sabemos a qué defecto se refiere. Entonces vamos a irnos a un segundo nivel. El segundo nivel se trabaja por producto. ¿Por qué? O sea, tenemos la zona 3. Bueno, entonces ya podemos diferenciar de que toda esta columna es donde está nuestro error. Sin embargo, vamos a dividir en esta parte de acá, donde es que tenemos la mayor cantidad de defectos. Vamos a sumar
cada una de los productos, que es nuestra siguiente división. Por eso es de que coloqué los datos acá. Entonces sabemos de que aquí hay 17 defectos, acá hay 18 defectos, aquí hay 14 y aquí tenemos 21 defectos. Entonces vamos a enfocarnos nuestro siguiente nivel a al producto A4. Entonces el segundo nivel, decimos de que el que tiene mayor cantidad de defectos es el producto A4. Luego el A2 seguiría el que le sigue con 18 defectos. Luego 17 en A1 y A3 con 14. Dividiendo nuevamente los datos del defecto dividido dentro del total, nos dan estos porcentajes. Nuevamente realizamos el gráfico, como les expliqué anteriormente. Y así es como determinamos. A ver, Wilson. Sí, licenciado, acá en esta segunda no solamente era de calcular el tamaño de las piezas defectuosas, es decir, de los productos, ¿El tamaño? o sea, de la cantidad de los productos defectuosos, incluyendo los 4 defectos, por ejemplo, lo que es porosidad, llenado, maquinados y el ensamble. O sea, usted dice pasarnos de una vez acá. Sí. Lo que pasa es de que tenemos, al menos para poder realizar un buen análisis, tenemos que ir evaluando cada uno de los niveles. O sea, porque de cajón podría decir, bueno, voy a realizar de una vez, no ir a defectos para que sea más rápido. Entonces voy a venir y sé que, sí, aquí veo de que 70 es el mayor y aquí vemos de que 12 y aquí la porosidad. De una vez nos vamos como que con la vista. No, creo que me expresé mal. O sea, me refiero, por ejemplo, aquí estamos analizando la cantidad de productos, es decir, el A1, A2, A3, A4, pero en su cantidad total. ¿Sí? Porque fíjese que yo tengo otras sumatorias. Por ejemplo, yo tengo, en el A1 tengo 36 piezas. En el A2 yo tengo 40 piezas. Porque entiendo que agarro toda esa línea, correcto. O sea, como todo esto. Correcto. Si se da cuenta, nosotros en el Pareto del primer nivel, o sea, nosotros ya tomamos la zona 3. Entonces sabemos de que el error va a estar únicamente en la zona 3. Ya si tomo zona 1 y zona 2, entonces ¿para qué realicé el Pareto del primer nivel? Entonces, como que lo que vamos haciendo es como segmentando por pocos, reduciendo cada vez más el total de elementos que tenemos. Porque si vengo ya en mi segundo nivel y tomo otra vez zona 1, zona 2 y zona 3, el primer nivel me quedó como obsoleto. Entonces acá ya tomo únicamente los datos de la zona 3, porque ya los segmenté en ese pedacito. Me estoy enfocando. Ya. Ajá. Ya le comprendí, Lick. Gracias, Lick. Para servirle. Bueno. Entonces, estos son los totales de la zona 3, del producto A4, A2, A1 y A3. Acá tenemos un total de defectos de 70, el que nos hace un 100%. Entonces, acá ya podemos ver gráficamente, ¿sí? Estefanía. Solo una consulta. Entonces, en ese que usted está haciendo, no nos vamos a enfocar directamente al producto como tal, sino que a la zona como tal. Correcto, porque vamos a ir como de lo general a lo particular, o sea, de lo más grande vamos a ir segmentando hasta llegar a nuestro problema raíz. ¿Sí? Ahí es donde me perdí un
poquito. Perdón, es que solo escuché ahí es donde me perdí un poquito. No sé No sé si si iba a hablar, es que solo le escuché, ahí es donde me perdí un poquito, pero no, ya no escuché toda la pregunta. escuchan. Sí. No sé si está hablando, pero ahorita ya no le escucho. Tiene apagado su micrófono, no sé si está hablando Ana o Estefanía. Estefanía estaba hablando y yo tengo la mano levantada. Ah, ok. Estefanía. Tiene apagado su micrófono. Creo que tiene problemas con el audio. Bueno, para mientras, Ana Cecilia quería tomar la palabra. Sí, licenciado, disculpe. Yo creo que tuvimos un problema, pero tal vez es por cuestión de percepción o cómo lo quisimos enfocar, no sabría decirle, pero nosotros primero hicimos estratificación por defectos, ya, porque esos eran los datos que nos daban. Y encontramos los defectos y después hicimos una estratificación por zonas y encontramos en qué zona estaba el defecto más fuerte, pero no sé si fue cuestión de, ¿cómo explicarle? De cómo lo estábamos viendo, ¿verdad? Pero me gustaría que, si usted es amable, de aclararnos cómo ver esto, porque usted lo vio primero por zona. Sí, claro, en el Ajá. ejercicio nos plantean, inclusive en el que realizó el licenciado en clase, y que por cierto la grabación también se les compartió, iniciábamos con los datos que nos dieron, pero tomábamos la tabla como tal, como nos daban los datos en el ejercicio. Entonces, así como en el problema del libro que estaba acá, nos daban el orden en este sentido. Entonces, a partir de acá, entonces ya el licenciado, igual como el ejercicio de clase, también aquí fue donde empezamos a realizar los niveles, ¿no? O sea que siempre se va a empezar por las zonas. Dependiendo de lo que el ejercicio, como el ejercicio se lo está presentando. Por ejemplo, si han dado caso, aquí hubiera sido los defectos, por ejemplo, aquí hubiera sido porosidad, y entonces, y acá turno, y acá tal vez departamento o algo así. Entonces, primero iniciamos con lo de las columnas, que son los datos que nos están dando. Ya Gracias. Ajá. Yo creo que ahí estuvo nuestro error. Empezamos por las filas. Sí, siempre empezamos. O sea que siempre se va a empezar por las columnas. Correcto. Gracias. Para servirle. No sé si ha restablecido su... creo que se salió. Bueno, Eder Gustavo. Buenas tardes. Correcto. Exacto. Uh-huh. Eso es poco probable, siempre los ejercicios se plantean así. Exacto. Uh-huh. Si no, si en dado caso fuera así, pero es muy poco común, usted va a ir segmentando, o estratificando conforme de lo más alto, lo más general, hasta lo más particular. Entonces,
como para ir desde lo más grande hasta lo más pequeño, correcto, para hacerlo de una manera más ordenada. Exacto. Porque si se dan cuenta en este ejercicio, empezamos desde las zonas y esto es algo muy general, o sea, las zonas de una empresa, pero ya después nos vamos al producto y de último, ya para verificar bien cuál es el defecto, ya nos vamos al defecto de cada producto, entonces de lo grande a lo pequeño. Muy bien. Ahora, Jorge. Sí, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Sí, yo también tuve la misma duda que los demás compañeros, pero leyendo un poco el ejercicio, lo hice de la forma que, bueno, que la mayoría lo hizo, porque me di cuenta que decía que cada molde está dividido en 3 zonas. O sea, las zonas que menciona acá no son departamentos o zonas de algún, o sea, geográficas, ¿no? Ajá. Sino son zonas, por decirlo así, de los moldes donde se realizan los productos. Entonces, por eso es que, bueno, al menos yo inicié con los defectos, como decía Ana Cecilia, ¿verdad? Esto. Ajá. Pero no sé si ya basándonos desde ese punto empezaríamos así o siempre tomamos la tabla. Ustedes tomen, siempre guíense por el orden de la tabla. Entonces, utilizan los datos de las columnas y luego ya, esa es la clave, para que se les sea más fácil. Ah, bueno, está bien, gracias, Alec. Para servirle. ¿Alguien más? ¿Algún otro duda? Bueno, entonces así tenemos nuestro segundo nivel. Nos enfocamos ya en los productos. Y por último, ya nos vamos por el defecto. Ya tomando únicamente los defectos de esta parte, de la 4. Entonces vemos de que hay 12 en porosidad, 5 en llenado, 4 en maquinado y 0 en ensamble. ¿Qué son estos datos que tenemos acá? Y esto en porcentaje. Y así es como quedaba el ejercicio, con 3 niveles. Entonces, luego de realizar los cálculos a través de la gráfica de Pareto, se ha podido determinar que el problema principal de las piezas defectuosas es la porosidad. Estratificando cada uno de los datos, se ha podido llegar al problema raíz. Podemos observar que las 3 zonas en las que se divide la fábrica de válvulas, la zona 3, es donde se encuentra la mayor cantidad de fallas, teniendo un total de 70, el cual corresponde a un 48% del total de los fallos. De los productos que se producen en la zona con mayor defecto, se observa que el producto A4 es el que tiene un 30%, concluyendo con la última estratificación que el defecto que más está afectando a los productos es la porosidad, a lo que es importante tener un mayor control en la fabricación de las válvulas en el aspecto de la porosidad para evitar que estos costos sigan afectando de manera negativa la rentabilidad de la empresa. Bueno, ahora nuestro siguiente ejercicio es el ejercicio 11. Ok. Mari Carmen. Buenas tardes, Vic. Solo lo puedo molestar si puede regresar a la última gráfica, por favor. Sí, claro. Gracias. Igual, esta resolución se va a subir a la plataforma. Muchas gracias. Para
para servir. ¿Dónde pongo las grabaciones de las clases? Ya que en el calendario solo aparece. Sí, es el problema que nos estaba comentando el licenciado. Al menos sí que no graban todas las clases y entonces ese es el problema que se ha generado. Porque al menos ahorita se está grabando, pero no aparecen en el calendario. Tampoco tengo grabaciones, tampoco tengo acceso a las clases. Porque comúnmente, inclusive aquí, en la información, detalle de la reunión, acá aparecen las, y solo hay 2 grabaciones. Gracias, Eder. Muchas gracias por el apoyo. Entonces, ahí dice que él puede subir esta clase de YouTube. Sí, de hecho, la clase de licenciado donde estaba explicando esto también, la tuve que subir a YouTube para que ustedes tuvieran una referencia. Entonces, ahí se las compartí. Creo que los compañeros tienen acceso. Porque sí es importante, al menos estos temas que son prácticos. Disculpen, yo tengo entendido que en el otro salón no tienen este tipo de problema. Y si nos pueden compartir las grabaciones del otro en un drive en nuestra aula virtual. Bueno, sí, sería buena idea. Sería de cuál clase en específico sería la que necesitan. Me escriben por WhatsApp y entonces yo la busco en el otro horario y se las envío el enlace. Entonces ya de ahí ya le sale al licenciado para que autorice que puedan ver las clases. Gracias. Para servir. Bueno, ahora ejercicio número 11. Hago un análisis de Pareto considerando solo el número de reclamos e interprete. Entonces acá de una vez nos está pidiendo el número de reclamos. Pareto de primer nivel por número de reclamos. Tenemos que estos son nuestros totales reclamos y esto representa, aquí vamos a tomar únicamente los datos de los reclamos, los costos los vamos a tomar hasta después. Vamos a ver cuánto representa cada uno de los reclamos, siempre ordenándolos del mayor reclamo hasta el menor. Entonces acá sería errores en el texto 15, 13, 13, y así nos vamos hasta el menor. Luego el porcentaje acumulado, y ya con estos datos, pues ya podemos realizar nuestra gráfica. De la misma manera como estuvimos realizando el anterior, tomamos los datos. Sí, a todos les quedó claro cómo realizar la gráfica. Si hay alguien que no pueda hacerla, que de una vez, por favor, nos diga, para que volvamos a repetir las instrucciones de cómo se realiza cada una de estas. Yo creo que sí. Bueno, entonces, luego nos pedía obtenga un diagrama de Pareto, pero ahora sobre el costo total de cada motivo de reclamo, donde además de la frecuencia se considera el costo relativo. Entonces acá teníamos que realizar como una doble gráfica. Si se dan cuenta acá, vamos a hacerla de cero. ¿Sí? Vamos a colocar el costo relativo, nos habla de que es el costo que nos daba acá al principio del ejercicio. ¿Cuánto nos cuesta cada uno de los reclamos en cada uno de los incisos? Entonces, daños de transporte nos decía que costaba 3, este defecto de color 10. Entonces, lo que nos interesaba en este diagrama era ver cuál es el reclamo que tenía más costo para poder realizar un mejor análisis.
y aparte estaba el costo total. Bueno, entonces está el costo relativo. Entonces acá decía de que el defecto de color lo vamos a ordenar siempre desde el mayor al menor. Entonces, defectos de color tenía un costo de 10 y luego le seguía el mal troquelado, si no estoy mal, de 8. Errores de texto. Se ordenó por el costo total. Entonces, si vemos acá, el costo total de los reclamos es de 60. Este de errores de texto con 60, 26, 16 y así iba disminuyendo. Luego íbamos dividiendo el costo total entre de cada uno de ellos con el costo general, que es este de 231. Luego vamos sacando los porcentajes acumulados. Entonces vamos a seleccionar todos los datos, vamos a insertar. El porcentaje es sobre el costo, ¿verdad? El porcentaje es sobre el costo total de este. Esto no lo vamos a acumular ni nada, solo lo vamos a utilizar como una referencia. Ahora, donde vamos a hacer el costo acumulado, vamos a hacer sobre el costo total. Porque esto es lo que nos interesa para ver cuánto es lo que genera en el acumulado hacia la empresa. Este es solo únicamente como la referencia. Bueno. Vamos a utilizar este. Si se dan cuenta, aparecen aquí varias columnitas. Aquí vamos a seleccionar siempre las gráficas. ¿Sí? Y clic derecho. Dar formato a las series. Vamos a ver. Seleccionar los datos. Ahí va. Miren el tipo de columna. Cambiar tipo de gráfico. Y nos vamos a cuadro combinado. Y aquí nos dice el porcentaje acumulado. Eso lo vamos a hacer en línea. Ese porcentaje creo que no teníamos que tomarlo. Bueno, eso no lo vamos a tomar. El costo relativo por reclamo va a estar en columna. El costo total también va a estar en columna. Seleccionar datos. Vamos a eliminar el de este. Este no nos sirve. Ahí estamos. Para que nos quede una mejor idea, entonces vamos a siempre hacer lo mismo. Seleccionar con el clic izquierdo esta serie de datos, dar formato del eje. Nuestro máximo era, hablando del costo total, son 231. Entonces vamos a colocar... Dar formato del eje. Máximo 231. Acá, esto siempre nos cambia en negativo, vamos a colocar en 0. Y acá, hasta que nos seleccione esta parte, vamos a... Se seleccionó otra vez. Ahí está. Dar formato del eje. Con un máximo de 100%. Y importante, vamos a colocar todos los gráficos. No voy a cerrar esto porque como etiqueta de los datos. Acá. Vamos a agrandar las columnas para que podamos tener una mejor visibilidad. Seleccionando las columnas, dar formato de series y vamos a colocar aquí
el valor 0. Bueno, entonces, diseño en oscuro. Ok. ¿Para qué nos sirve esto? Entonces acá nosotros podemos visualizar cada uno de los datos que tenemos. Por ejemplo, si podemos ver acá, los defectos de color nos generan un costo de 60 quetzales. Bueno, si podemos ver, aquí me quedo. 60 quetzales nos genera el primer defecto, luego también el segundo defecto de 60, y así va a ir generando. Pero en el momento de colocar esta gráfica acá, del costo relativo por reclamo, podemos ver cuál de cada uno de los defectos tiene una mayor incidencia. Por ejemplo, podemos determinar acá que el mal troquelado tiene un costo actual de 16 quetzales. Sin embargo, si tuviéramos la misma cantidad de reclamos, por ejemplo, vamos a ver. El de 60, defectos de color, 60, 15. En errores en el texto, podemos ver de que hay 15 números de reclamos. Sin embargo, esto tiene un valor de 4 quetzales. Entonces, en esta parte de acá podemos ver de que en errores de texto, 4 quetzales cuesta el error. Sin embargo, tiene 60 quetzales en costos hacia la empresa por la cantidad de reclamos que hay. Lo que debemos de ver acá es de que estos que tienen mucho costo con respecto a los reclamos, tenemos que tratar la manera de evitar de que haya muchos reclamos, porque suponiendo de que hubiesen 15 reclamos en el mal troquelado, sería un costo total de 15 reclamos por 8, 120 quetzales. Entonces, acá podemos venir y todo esto nos va a servir para el análisis. Podemos decir de que debemos de cuidar de que en el mal troquelado no hayan ese tipo de errores comparados con el del error del texto, ya que los costos ascenderían a 120 quetzales, lo que implicaría el doble de estos, el doble del defecto de color, el doble de los errores de texto. Por ejemplo, acá, si podemos ver, este cuesta 10 quetzales. Entonces, acá podemos ver de que únicamente hay 6 reclamos. Pero, ¿qué pasa si tuviéramos 15? Si tuviéramos 15 reclamos también en defectos de color a un costo de 10 quetzales, eso elevaría demasiado. Hasta, vamos a ver, 150 quetzales se le daría el costo de este error. Entonces, para eso es de que nos sirve colocar al lado de cada una de las barras de la gráfica estos datos de acá, ¿verdad? Para ver, por ejemplo, nos cuesta 1 quetzal, pero si se dan cuenta, hay 13 reclamos en la entrega retrasada. Entonces, es probable de que sea un costo bastante corto, pero si se dan cuenta, aquí hay 13 reclamos. Entonces, comparado con el mayor que tiene, por ejemplo, que tiene 15, o sea, también es bastante, que tiene bastante incidencia. Entonces, sí es necesario como tratar la manera de venir y tomar los datos y jugar con ellos para venir y poder presentar ya un informe más formal. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, tiene un costo de 3 quetzales y tenemos un total de 15, quiere decir que tenemos 5 reclamos y de ahí a sacar un análisis más detallado, ¿sí? Entonces, ¿a qué tipo de reclamos se debe enfocar la acción de mejora? Yo coloqué que por la cantidad de reclamos se debe enfocar en los errores de texto. Errores de texto, si vimos, eran 15 reclamos, son bastantes. El cual, además de la cantidad de reclamos, cabe destacar que tiene un costo demasiado alto, el cual es de 60 quetzales, sin desatender también el error de defectos de color. Si tuviese la misma cantidad de reclamos, por ejemplo, si tuviera la misma cantidad de reclamos,
sería un costo demasiado alto para la empresa. En la última gráfica se puede observar en los costos relativos cómo los defectos de color y de mal troquelado pueden influir. Aquí mal troquelado de 68 quetzales, pueden influir negativamente en la empresa. Y por último teníamos el ejercicio 16, que decía, haga un análisis de Pareto considerando solo la frecuencia de los defectos. Bueno, entonces, la frecuencia relativa la teníamos con 20.7 en madera abierta, en golpes. Si no mal recuerdo, ya nos traían los datos ordenados de mayor a menor. ¿Habían levantado bien la mano? Perdón, Ali, fui yo, pero solo se me activó. Perdón. Ah, está bien, no se preocupe. Bueno. Entonces, acá ya nos tenía, siempre tenemos que ordenarlo de mayor a menor para que tengamos una mejor percepción de los datos. De igual manera para realizar la gráfica, porque si no nos va a quedar una alta acá y la otra pequeña acá, entonces siempre tenemos que tratar la manera de que nos quede de esa forma. Entonces acá nos estaba solo la frecuencia de los defectos, no nos estaba hablando de los costos, entonces solo nos enfocamos a esta columna. Utilizando únicamente los datos de esta columna, nos aparecen estos porcentajes que los vamos a ir dividiendo entre cada uno de los del total. Y luego el porcentaje acumulado. Lick, normalmente solo está siempre pidiendo un dato, ¿verdad? ¿Cómo? Normalmente el ejercicio solo estaba pidiendo un dato, no eran como datos dobles o algo así, ¿verdad? Sí, así solo en el primero, si se dan cuenta, piden un dato, pero como que lo dan muy escondido. En cambio acá ya nos dan como que los totales son más fáciles de realizar. Sí, pues si siempre, si están o no están ordenados, hay que colocarlos de mayor a menor. Correcto, para que nuestra gráfica quede de una manera, ¿cómo sería? Descendente. Descendente, sí. Ajá. Gracias. Y acá nos pedían en base a los costos, y me olvidó colocar aquí lo que decía el inciso. Entonces acá de igual manera los costos divididos dentro de del total para sacar los porcentajes, y nos daba esta gráfica. Luego en el análisis, el diagrama de Pareto basado en el costo total de los defectos muestra que el defecto de madera abierta es donde se debe enfocar la acción de mejora, que es el que está acá. Así como también en la de los golpes, que también es el que está acá, el cual tiene una diferencia mínima del 2% con respecto al primero, que observando también el tema de los costos, los golpes incurren en costos elevados. Cabe destacar que entre los errores representa un 40%, solo imagínense, entre estos dos errores es un 48% del total de los costos, de los defectos, y que al realizar las acciones para erradicarlos, se estará realizando una acción muy positiva para la empresa. Si enfocan sus recursos y sus estrategias para poder minimizar estos costos, entonces, estos defectos, perdón, los costos se reducirían en gran manera. Entonces, estos son como, es lo que tenían que haber hecho en los laboratorios. No sé si hay alguna duda. Le hice una pregunta adicional con eso. No a todos ya les ha calificado esa entrega, ¿verdad? No, todavía no. Ah, bueno, ok. De hecho, solo a nadie le he calificado ese laboratorio. Ah, bueno. Él únicamente estaba viendo los errores y... Eso estoy viendo que valimos un poquito. ¿Y por qué ya Que no nos quedó igual. Más por ¿cómo es el análisis? Dice el licenciado, nota importante, aprendan a realizar los ejercicios en Excel. Sí, es muy importante.
como les estaba diciendo al principio de la clase, si por alguna razón se les diera la instrucción de realizarlo a mano para los que no pueden hacer el Excel, no les va a dar tiempo. Porque si, imagínense, o sea, acá se les pueden pedir un montón de incisos y que aquí quedan una gráfica y la otra, en Excel, en un ya están realizadas las gráficas. Pero a mano sí se les va a complicar bastante. Entonces, si hay alguna duda, háganla de una vez ahorita y también gracias al apoyo del compañero que está también ahí grabando la clase. Hola, buenas noches a todos. La interpretación, el análisis es complicado cuando no tenemos teoría y no hemos estudiado la teoría. Buenas noches. Bueno, entonces, ese sería así que es como quedaría este ejercicio. Y si hay alguna otra duda que se les pueda aclarar de una vez. Lick, tanto el desarrollo como la gráfica, me imagino que es importante, pero la nota, lo completo también, que el análisis de la gráfica sea también acertado, me imagino, ¿verdad? Definitivamente. De hecho, la calificación del ejercicio, de los análisis, sí tiene una bastante ponderación. Tiene hasta un 30% a veces del total de la nota. La nota se completa con la toma de decisión que sea correcta, menciona el licenciado.